La política continúa en caída libre. Se ha hecho habitual que semana a semana la ciudadanía deba tomar conocimiento de hechos que afectan gravemente la fe pública, ya sea por actos propios o externos a la labor que realizan. Lo cierto es que diversas conductas y actuaciones solo consiguen distanciar cada vez más a los hombres y mujeres sencillas de la política. Esta semana, cuando aún la ciudadanía no se recuperaba del escándalo de las platas irregulares que reciben las fundaciones, el ambiente político fue nuevamente remecido, en esta ocasión por el robo de 23 computadores de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social que dirige Giorgio Jackson. Es innegable que Jackson puede no ser santo de la devoción de muchos, especialmente porque es visto como un sujeto arrogante que llegó a la política testificando sobre un nuevo ser político, investido de otros valores, incluso de otra moral. Y sin embargo, al poco andar mostró ser nada más ni nada menos que una versión remozada de la vieja política, esa de los contubernios, de los pitutos y de la demagogia. Esa misma que millones salieron a rechazar el 18 de octubre y que aún siguen cuestionando. Pero, en beneficio de la inocencia de Giorgio Jackson, hasta que no concluya la investigación, lo que no se puede hacer es vincularlo con este burdo y estúpido robo que adquiere extraordinaria notoriedad. El hecho de que sea posible en nuestro país cometer un ilícito contra un ministerio bien avanzada la noche, disponer como extraños de las facilidades para ingresar a las oficinas de esa repartición, robar 23 computadores, una caja fuerte y contar, además, con las facilidades de quien oficiaba de guardia del recinto, es completamente inverosímil. Imposible, por tanto, dar crédito a la tesis del robo perpetrado por delincuentes comunes, como señalaron inicialmente Manuel Monsalve y Camila Vallejos desde el gobierno. Para la gente común, para la gente sencilla, incluidos los adversarios y simpatizantes de Jackson, esto más bien se asemeja a un montaje burdo realizado por quienes buscan agudizar la crisis de legitimidad con la que cuenta actualmente el gobierno. Pues habría que preguntarse, ¿a quién favorece este grotesco robo? Por supuesto que al ministro no le favorece. Entonces, si a él no le favorece, por la vía de descartar, solo favorece a quienes buscan deslegitimar y hacer fracasar un gobierno legalmente constituido. Situación que nos lleva a recordar, a propósito de que estamos próximos a conmemorar el 50 aniversario del golpe fatídico cívico-militar contra el pueblo, los episodios previos al derrumbe de la democracia en nuestro país, como fue la conspiración, la mentira y la sistematización del boicot de la política que la derecha llevó adelante durante los 1000 días del gobierno popular. Por supuesto que hoy no estamos viviendo un periodo similar, pero es perfectamente legítimo recordar y formularse preguntas que ayuden a comprender quiénes son los interesados y a quienes conviene este escándalo del robo de los computadores. La crispación del ambiente político actualmente solo favorece a quienes se empeñan en mantener el actual estado político y económico. ¿Y qué tiene que ver esto con el robo de los computadores? Mucho, pues en la medida que se polarizan los escenarios más complejos se hace resolver las demandas concretas de los hombres y mujeres de trabajo. Así entonces, la reforma de pensiones cede a la presión de la derecha que busca dejar todo, absolutamente todo, como está. Las ISAPRES, en un ambiente de tensión, logran ser escuchadas en sus demandas y se dilata el pago que le deben a millones de usuarios. La derecha es especialista en instalar, comillas, medias verdades y medias mentiras, que favorecen sus intereses y privilegios. Cuenta, además, para esta estrategia con los tontos útiles, que de tontos tienen poco, pero de pillo tienen mucho. Es el personaje del año, quizás, el senador socialista Fidel Espinosa. Es la expresión más deplorable de la política. Convertido en un panelista estrella de los medios de comunicación, ha asumido la voz cantante de la derecha y de la extrema derecha para golpear sostenida y sistemáticamente y sin miramientos a Giorgio Jackson,
y con ello hacerse funcional, con la indolencia además de la cúpula del propio Partido Socialista, a los intereses desestabilizadores de la derecha más extrema del país. Fidel Espinosa representa la antítesis de la ética en política. Personifica lo abyecto, despreciable y ruin de un político, de un impostor socialista. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un programa de debate social aquí en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del dial FM y a través de nuestra señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez en la dirección y Javier Márquez en la difusión y redes y Patricio Núñez en los controles. Y además con permanentemente nuestra compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes. Bueno, saludar a todas y agradecerles también a quienes nos acompañan en este horario, los viernes. Sabemos que es más complejo fin de semana, de 4 a 5, para darse el tiempo de reflexionar junto a nosotros de lo que acontece en esta enorme y larga franja llamada Chile, y que en realidad la casta política no entiende por qué está tan devaluada y está tan desacreditada. Este tema es súper preocupante, lo que tú mencionas, la introducción que acabas de hacer. ¿Por qué? Porque faltan tremendamente a la moral, pero no es una práctica de este gobierno ni de este periodo de tiempo, sino desde la época de la dictadura, es al más estilo de la DINA estos montajes. Y muy cercano más, les recordamos que también en el ejército, en la IDIC, Instituto de Investigación de Control del Ejército, también fue un fulano a hacer retiro de armas y los mismos militares se las entregaron sin ningún filtro ni fiscalización. Sí. También hubo un caso en Carabineros donde también a nombre de un general fueron a pedir otras armas y se les entregó. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Nos está pasando que el tráfico de las influencias hacen que muevan muchos hilitos para que estos ilícitos sean más fácil de perpetuar. Sin duda alguna, el caso de Giorgio Jackson y su ministerio ya cae en lo burdo, raya en lo burdo, en lo más falso, en el montaje más vulgar de lo que se ha visto en este último tiempo. Entonces, es preocupante la manera de hacer política o de hacer oposición en un gobierno, sea de un lado, sea del otro sector, pero a la final son las mismas prácticas que se van reestructurando, pero no cambiando el formato. Así es. Así que, bueno, decirles que este tema se ha convertido en todo un caso. Esta vez las investigaciones, la policía, los carabineros dieron rápidamente, recuperaron las especies y se descubrió que en la comuna de Renca la persona receptora era del clan cercano a la señora exalcaldesa de esa comuna, Vicky Barahona, alcaldesa por 16 años de esa comuna de derecha, y que su hijo es militante del Partido Republicano. O sea, es sumar 1 más 1 y darse cuenta todo lo que hay detrás, así como la gente de derecha tiene legítimo derecho de opinar desde su perspectiva. Nosotros los pobladores, los trabajadores, la gente común también tenemos que opinar de lo que se pone en el tapete. Pero sí, esto tampoco no sería tan mediático si los medios de comunicación no se prestaran para que sea a favor de un sector en el gran plan de desinformación de estos montajes, porque claramente claro, es lo que es. Bueno, la derecha está haciendo su juego, está jugando un rol activo usando, como decía al comienzo, medias verdades, medias mentiras, instalando la idea de que aquí hay responsabilidades mucho más allá de lo que en realidad sucedió con este hecho, que sin duda hay que investigarlo y por lo burdo devela que alguien debe estar detrás, respondiendo a ciertos intereses. No se trata de reflexiones conspirativas, ni mucho menos, pero ciertamente que es tan burdo, que alguien tiene que estar comprometido, y esto sirve, hay que decirlo claramente, sirve a los propósitos de aquellos que quieren perpetuar el modelo económico, el modelo político en este país.
Por lo tanto, es muy relevante que la ciudadanía esté atenta, esté alerta. Y yo lo decía también porque independiente que Giorgio Jackson sea o no santo de la devoción de algunos, la verdad es que lo que está en juego aquí es la democracia. Esta democracia que con todas sus imperfecciones permitía a los movimientos sociales expresarse de alguna manera es lo que está hoy día en juego. Y está en juego por varias razones. Lo vamos a ver más tarde en la segunda parte con nuestro invitado. Es por el predominio de los grandes grupos económicos, pero también por la, yo diría, calidad de la política en Chile, ¿no? Que aleja a la ciudadanía cada vez más. Y cuando la ciudadanía se aleja de la política, bueno, es terreno fértil para aquellos que buscan instalar sistemas totalitarios. Y eso es lo que hoy día yo creo está en juego en nuestro país, y la derecha lo impulsa de manera grotesca, pero además con la mano, y lo decía también, con la mano de este senador socialista que es francamente impresionante el rol activo. Escuché un video ayer, antes de ayer, defendiendo, pero a brazo torcido, a Javier Macaya, solidarizando con Javier Macaya y con el padre de Javier Macaya, y por otro lado atacando ferozmente a Giorgio Jackson. Entonces, bueno, ese es además con el silencio de la presidenta del Partido Socialista. Es que eso es lo que llama la atención a los comunes, a la gente que ve. ¿Dónde están a reclamar? Yo recuerdo el caso de Carolina Olivara. Al tiro salieron a condenarla y su mismo partido sacó No, la voz. a Catalina Pérez, a Catalina Pérez De dice. Catalina Pérez Sí. también, de Karina Oliva, en esos casos de... No se demoraron esos partidos en tomar una postura, pero ¿dónde está la señora Bodanovich? Pues, Claro. ahora no ha dicho nada. Hablando de Fidel Espinosa, que es de lo más recalcinante de los socialistas, tampoco se ha visto al resto de la bancada socialista, a los partidarios. Bueno, el silencio también es complicidad, porque vemos como dirigentes sociales del Partido Socialista también no emiten ningún pronunciamiento respecto a esta práctica, que además es absolutamente, yo diría, antiética y desmedida. Digamos, yo francamente creo que cuando un partido tiene entre sus filas sujetos como estos, bueno, habla muy mal del partido. Creo que el Partido Socialista tiene mucho que rendirle. Yo creo que deberían haber salido con un pronunciamiento. Sí. Bueno, leí en redes fuertemente que Fidel Espinosa, quien tú mencionaste, es el Osvaldo Romo de la política de hoy. Sí, yo, tuviste que tengo un vacío en el periodo de la historia que no estuve acá en Chile. ¿Quién fue este tipo Romo? Bueno, Romo? Que lo comparen las redes sociales con un personaje tan siniestro en nuestra historia, para quienes nos escuchan en Radio Universidad de Chile y no conocen al señor Romo, si es que se le puede llamar de señor Osvaldo Romo, un torturador, un hombre que era del MIR, que después se pasó a trabajar para la DINA, es lo más siniestro. Bueno, compararlo, si las redes ya están comparándolo con... Es gravísimo. Nos dicen que tenemos el contacto ya con Gustavo Gatica en el teléfono, Miriam. Sí. Adelante, Gustavo, ¿estás en línea? Hola, sí. Hola, ¿aló? Gustavo, ¿cómo estás? Qué gusto de escucharte. Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Mucho gusto. Igualmente, y muchas gracias por tomarte tu tiempo para poder conversar brevemente con nosotros aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Bueno, espero que estés bien de salud. Bueno, es muy importante porque Gustavo va a estar pasado mañana, el día domingo, con su banda, participando activamente en la jornada que reivindica la seguridad social. Bueno, Gustavo Gatica es por todos conocido, psicólogo, hace poco tiempo se recibió a pesar de todas las dificultades que ha tenido. Y bueno, queríamos que nos dijeras respecto a la importancia que tiene para ti, Gustavo, el tema de la seguridad social, porque la has vivido carne propia, bueno, y sabes los males que aquejan a la gran mayoría de la población. Hola, sí, bueno, importantísimo primero recalcar volver a movilizarse. Creo que es súper relevante. Siento que aún no nos hemos sacudido totalmente de la derrota del plebiscito del año pasado. Así es. Y es necesario volver a organizarse, volver a participar colectivamente en las calles, y hace rato que no tenemos una convocatoria como esta, así que bien motivado con participar. Como bien dice, nosotros vamos a estar ahí tocando con la banda Hacia la Victoria, que somos todos los integrantes, fuimos agredidos durante el estallido social, todos perdimos algunos de nuestros ojos.
Entonces para nosotros es bien significativo además volver a tocar y tocar en la calle. Hace rato que no hemos tocado así en la calle y vamos a estar ahí cerrando el acto musical Sí. de ese día, de este día domingo acá en Santiago. Bueno, qué importante que estés, Gustavo, y como bien decías tú, como recordabas, vamos en octubre de este año, es decir, a casi 3 meses más, vamos a cumplir 4 años de esa gigantesca revuelta donde el pueblo de Chile se puso de pie para reivindicar derechos. Y Sí, lamentablemente estamos peor que en esa fecha y por lo tanto es fundamental que la gente participe. Bueno, sí, saludar a pues. Gustavo desde acá, Miriam Hola, Campuzano, agradecerte tu tiempo también por escucharnos en este breve enlace. Sin duda va a ser importantísima tu presentación, tu testimonio. ¿Y de por qué? Porque, como dice Luis, a 4 años se ve que vamos involucionando en vez de ir evolucionando en derechos sociales, vamos como para atrás, como el cangrejito. Cuéntanos, Gustavo, dile a nuestros oyentes que son trabajadores comunes, gente que de verdad tiene ujú, puesta la camiseta por Chile, cuéntale por qué tenemos que salir a marchar, que dejen ese temor de lado, porque en realidad no, estando con una pasividad no vamos a conseguir nada, si bien sí, exacto. venimos en una derrota, como tú lo mencionabas, de un proceso que se pintaba para hacer una buena constitución, pero debemos levantarnos, o sea, ya el periodo de lamento ya pasó, hay que levantarse. Por- Sí, pues efectivamente hay que levantarse, como tú dices, igual ya van a cumplirse 4 años del estallido social y aún no logramos nada, pareciera en algunos casos que incluso estamos peor. Peor. Estamos. Eh, Creo que podríamos estar peor si hubiera ganado el otro candidato, pero nada, yo creo que hay que seguir, empezar a movilizarse nuevamente, organizarse y esta marcha puede ser como un puntapié importante Inicial, sí. para eso. Nosotros en particular, junto con la banda que vamos a estar, también estamos empujando una bandera de justicia. Nosotros no hemos tenido justicia luego del estallido, entonces andamos también en ese contexto, por la violación de derechos humanos que sufrimos, a eso me refiero. Así que creo que es importante participar y los quiero dejar a todos invitados a quienes estén escuchando este día domingo, participar de esta movilización y para que se vengan otras más, pues, sobre todo Así también es. pensando en lo que se nos viene en septiembre, que son los 50 años de la dictadura y creo que ahí también hay algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que participar desde las calles y todo eso, Bueno, que ya sabemos. totalmente de acuerdo, Gustavo. Bueno, tú, que más que tú, que has sufrido, bueno, justamente los efectos de la represión y que seguimos bregando por alcanzar justicia Sí, y que aún no la tenemos. Entonces, bueno, para nuestro auditor importante participar porque en la medida que estemos todos juntos, juntos somos más y mientras más seamos, somos más fuertes y se nos respeta. Así que un gran abrazo, Gustavo, agradecerte por el tiempo que nos concediste. Bueno, y nos vemos pasado mañana. Un gran vale, abrazo. muchas gracias, nos encontramos el domingo. Sí, Ok, el ahí nos domingo le vemos. recordamos Marcha Nacional de Arica Magallanes a las 11 de la mañana acá en Santiago desde Plaza Los Héroes. Vamos a partir. Tendremos al grupo de Gustavo Gatica, su banda que se llama Hacia la Victoria. Leo Mallea Ujú. también está con los Cadillac Pirata y el trovador que siempre nos Desde el acompaña, comienzo, Francisco Francisco Villa. Villa, para amenizar. Así que Vamos, todos de sí, Arica Magallanes, por favor, a levantar esa energía. Tenemos que ser capaces de salir a manifestar nuestro repudio de que no existe seguridad social en Chile. así es. Vamos a un corte musical con el tema No le entregues el poder del cantautor nacional Tata Barahona. Estamos de vuelta aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile, recibiendo a nuestro invitado de hoy, quien es Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Senda, vicepresidente de esta fundación que nos brinda información muy detallada y certera cada mes. Así que bienvenido, Manuel, muchas gracias por tu disposición. Lo tenemos por Zoom, así que ahí lo vemos en pantalla. Luis. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación que honra Senda, especialmente en el día anterior a la gran marcha que tendremos mañana en todo Chile para apoyar
la del... ¿A 2 días? Pasado No mañana, más ahí. El domingo. pasado mañana, Manuel. El domingo, perdón. Domingo, sí, sí. No, muchas gracias por tus palabras. Bueno, también aprovechamos que está Manuel acá, enviarle un gran saludo a una gran persona que quizás ha hecho una contribución permanente a nuestro país, particularmente al conocimiento de la economía, a los trabajadores, a don Hugo Facio, que es el director de Senda, a quien le mandamos un caluroso saludo, un gran abrazo a Hugo, que ya pasó los 90 y sigue produciendo mucho conocimiento para todos nosotros. Es un ejemplo a seguir, o sea, un hombre con una fuerza increíble. Así que dale tu saludo, Manuel, y entremos en materia. Por supuesto, se los daré y estará muy contento. Él tiene una gran admiración por el trabajo que hace Nomas AFP, bueno, y Luis Mesina en particular. Gracias, gracias. Bueno, este martes Senda dio a conocer el índice mensual de actividad económica I+6. Paréntesis, quiero aprovechar que estamos en Radio Universidad de Chile de invitar a todos nuestros auditores a que se conecten cada vez que Senda y Manuel con Hugo dan a conocer esta información que es tremendamente relevante, gratuita, está a disposición de la ciudadanía y hace un análisis profundo, particularmente el tema de pensiones. Bueno, tomando todos los meses en el informe, Manuel, tomaron en cuenta la totalidad de las cotizaciones pagadas en mayo del 2023, que son las cifras más actualizadas. Este informe arroja varios aspectos interesantes, pero queríamos comenzar preguntándote sobre uno en el que pusiste mucho acento en el informe de este mes, de esta semana en el fondo, y es el aumento gigantesco del número de desempleados, alcanzando 192.000 personas, y que señalaste que sería el mayor aumento en 3 décadas, y de ellos no se dice nada. Cuéntanos un poco sobre este aumento y a qué se debería, estimado Manuel. Bueno, primero es importante saber lo que son las cotizaciones previsionales en que está basado este informe. Las cotizaciones previsionales son un censo de las nóminas de pago de la economía, un censo. Es decir, cualquier empleador que contrata a alguien a los primeros días del mes siguiente tiene que hacer una declaración de lo que le pagó y también de quién es la persona que contrató. Entonces, es un censo de los empleadores, por una parte, y por otra parte también de la fuerza de trabajo, medida por los registros de afiliados al sistema de AFP, que coincide con la población mayor de 16 años. O sea, es un censo nacional de la fuerza de trabajo y, por otra parte, de los empleadores del país. En ese sentido, es la cifra más confiable del empleo. En todos los países del mundo es considerada así. En Estados Unidos, por ejemplo, se publica mensualmente la cifra que ellos llaman payroll, y la traducción payroll quiere decir nómina de pago en inglés. Es decir, Claro. y esa es la medida del empleo en Estados Unidos. Aquí se ha considerado menos, pero de todas maneras es muy importante considerarla, y el I+6 está basado en eso. Entonces, ¿qué nos dice este mes en esta cifra? Nos dice lo que Hugo acaba de comentar, nos da una muy mala noticia, porque si uno compara las cifras de cotizantes al día, es decir, aquellos que cotizaron en mayo por remuneraciones de abril, percibidas en abril, esa cifra, que son más de 6 millones, esa cifra, si la compara con el mismo mes del año pasado, baja en 192.000 ocupaciones. Es decir, la economía, digamos, bajó en 192.000 ocupaciones. Ahora, esta cifra es una de las peores caídas, fue un 3,1%, y es una de las peores caídas en registro, como decía Luis.
Nosotros llevamos esta estadística desde hace 3 décadas, digamos, tenemos la estadística de 3 décadas hacia atrás, y estuvimos revisando hacia atrás. ¿Cuándo ha habido una caída tan fuerte como la que se dio en las cotizaciones de mayo? Y ustedes se van a sorprender, durante toda la crisis subprime, por ejemplo, en ningún mes el empleo cayó con la misma medición, es decir, los ocupados al día, digamos, con cotizaciones al día, en ningún mes cayó en un 3,1%. Cayó varios meses, ¿no es cierto? Y se fue sumando, pero en ningún mes en particular cayó tanto como en mayo. Ahora, hay 2 o 3 meses de caídas tan fuertes a principios del siglo, en la crisis que se llamó .com, y donde sí hay varios meses con caídas más fuertes es en la crisis COVID del 2020, porque ahí se paralizó Razonable, claro, la economía mundial. Claro. Entonces es gravísimo, gravísimo realmente. Es alarmante el tema, es preocupante, o sea, esa caída quiere decir que estamos incrementando el desempleo. Otro aspecto que tiene en relación con lo que hablabas antes es que los indicadores estarían dando cuenta que el país está entrando en una recesión en medio de un escenario económico internacional favorable y que esta situación sería solo responsabilidad de la política económica que se está llevando desde el Banco Central. Explícanos un poco cómo llegas a esa conclusión, en qué basa ese análisis en lo más sencillo y común como para todos los trabajadores que están escuchándonos en esta hora. Bueno, ya les mencionaba, caídas de esta magnitud ni siquiera en la crisis subprime se habían experimentado, pero hubo caídas fuertes en la crisis subprime. Sí. En la otra caída de principios del siglo, la .com, era una crisis internacional también, igual que la subprime. Y el COVID fue una crisis mundial que afectó a todos los países. Es decir, las caídas en aquellas ocasiones donde hubo algunos meses tan malos como mayo, digamos, siempre fueron con crisis internacionales. Sin embargo, ahora no, pues. Ahora la economía viene en todo el mundo recuperándose de la crisis COVID, en algunos países más rápido, otros más lento. No es que no tenga problemas, la economía tiene bastantes problemas internacionalmente también, pero se viene recuperando. En cambio, en Chile, la situación es que en lugar de crecer, cae la economía. ¿Y por qué? Porque, digamos, el Banco Central y Hacienda aplicaron una política brutalmente contractiva. Ellos la llamaron, en palabras de un expresidente del Banco Central, hay que frenar, dijo, la economía a palos. Y eso es lo que hicieron. Es decir, elevaron la tasa de interés brutalmente, una de las alzas más grandes de todo el mundo. Y, por otra parte, la caída en el gasto fiscal en el presupuesto del 2022 fue brutal. Entonces, el resultado de esto es que son estas políticas deliberadas para contraer la economía las que han provocado esta recesión. Esta recesión tiene nombre, es la recesión Costa-Marcel, por la presidenta del Banco Central, que se llama Roxana Costa, y por el ministro de Hacienda, que se llama Mario Marcel. Esto se había dado alguna vez en el pasado. La recesión de 1998, por ejemplo, se le puso la crisis Massad por el presidente del Banco Central, que hizo la misma tontera, la misma política que han hecho acá, que es contraer la economía cuando ésta viene recién recuperándose. Así es. Oye, Manuel, mira, importante lo que señala otro economista que está, diría yo, en la misma sintonía que los economistas de Senda, ha sido también Ramón López. Seguramente tú lo has escuchado, también ha sido muy crítico de la política monetaria del Banco Central, particularmente desde que Mario Marcel subió las tasas. Ha habido una suerte de obsesión por controlar a través de la política monetaria la inflación, que es la obsesión por la cual parece no descansan. Y a propósito de lo que señalabas tú, la caída brutal del gasto fiscal fue lo que le permitió generar este superávit fiscal y que lo han
mostrado como un gran logro, pero en realidad no dicen los efectos que esto tuvo en políticas de empleo, en políticas de deterioro de las condiciones económicas de la ciudadanía. Los datos aportados, vuelvo al tema del informe de ustedes, del IMASEI, los datos aportados en este informe, Manuel, que están basados en las cotizaciones pagadas en el mes de mayo, entregan información muy relevante y dura sobre los ingresos directos que van hacia las AFP, provenientes, y este es el tema que nos interesa mucho enfatizar, porque creo que, bueno, Senda, nosotros hemos tomado mucho, bueno, el discurso de Senda nos llena de muchos insumos para el debate. Estos aportes provenientes del salario de los y las trabajadoras, porque siempre hablamos de cotizaciones, pero estas cotizaciones no son una abstracción, son parte del salario nuestro, de nuestra vida, de nuestra humanidad. Por favor, cuéntanos un poco cuánto cotizamos los chilenos en el mes de mayo y con cuánto de esos recursos se quedan las AFP. Por supuesto. El informe de IMASEI básicamente lo que hace es, y en esto es una información exclusiva, lo que hace es calcular el flujo de caja neto del sistema AFP. Es decir, cuánto dinero se le pone, cuánto dinero le ponen los trabajadores, Claro. cuánto le pone el fisco en subsidios directos monetarios y cuánto paga el sistema AFP en beneficios, principalmente pensiones. Entonces, ese es el cálculo que hacemos Claro. todos los meses. Eso se llama el flujo de caja neto del sistema de AFP. Ahora, esto no es ninguna novedad. Todos los proyectos se evalúan de esa manera. Se calcula el flujo de caja. Y después se ve, digamos, si la plata que uno retira es mejor, es más que la que uno pone, el negocio es bueno. Si es al revés, el negocio es muy malo. Bueno, en el caso de las AFP, el negocio es brutalmente abusivo, porque los 505 meses que han transcurrido desde que se creó el sistema de AFP, se ha dado una situación muy parecida a la de mayo. ¿Y cuál fue la de mayo? Fíjense ustedes que la recaudación de cotizaciones en el mes de mayo, digamos, Luis decía, esto es, digamos, algo que se le recorta a los salarios, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que hay que saber es cuánta gente cotizó en mayo. Ahora, los que cotizaron en mayo fueron los que antes mencionaban, los que cotizaron por el mes de abril, ¿no es cierto? Los que estaban al día, que son más de 6 millones. Pero resulta que a eso hay que sumarle los atrasados. Y es decir, los que cotizan en mayo por empleos que no habían cotizado antes, que se atrasaron, digamos, en las cotizaciones. Y a esos dos hay que agregarle los honorarios. Ahora, los honorarios, la información la ve el Servicio de Impuestos Internos y entrega la información en un par de meses en el año. Entonces, lo que hace Senda es anualiza los honorarios. Si uno le agrega entonces las cotizaciones atrasadas y le agrega los honorarios, en mayo cotizaron casi 7 millones de personas. Casi 7 millones de personas. Y el ingreso promedio fue más de 1 millón de pesos. Hay que decir esto también. Felizmente las remuneraciones hasta ahora se han aguantado. Las mujeres un poquitito más de 1 millón de pesos y los hombres un poquitito menos de 1.200.000 pesos. Pero el promedio es superior al 1 millón de pesos. Entonces, y a eso sáquenle ustedes el 13%, que es lo que descuentan las AFP. Entonces, por lo tanto, a cada uno de estos 7 millones de personas, las AFP le descuentan cerca de más de 130.000 pesos a cada una. Multiplican la cifra. ¿Cuánto da esa cifra para mayo? Llevado a dólares de ese mes, 1.227 millones de dólares en mayo. Bueno, ¿y cuánto pagaron en pensiones? Todo el sistema de AFP. Tanto las AFP como las compañías de seguro. ¿Cuánto pagaron en total en pensiones? 556 millones de pesos. O sea, le recortaron a los salarios
1.227 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares. ¿Y cuánto pagaron en pensiones? Poquito más de 500. O sea, recaudaron el doble de lo que pagaron. Pero resulta que de esos 500 millones de dólares, 556 que pagaron, el fisco pagó en el mes de mayo, subsidió directamente el subsidio fue 357, un 64,1% lo subsidió el fisco. Y por lo tanto, las AFP recibieron los 1.200 millones más 300 y tantos millones que le puso el fisco y pagaron 500. Entonces, el resultado fue que se embolsaron un excedente neto de más de 1.000 millones de dólares en un mes. En un mes. Ahora, esta es la cifra que se extiende, digamos, hasta atrás. Pasa siempre lo mismo. Todos los años, sí. Recaudan el doble de lo que pagan. 505 meses. Bueno, Entonces, Manuel. es sí. realmente una cosa que da rabia. O sea, imagínense ustedes, Sí. cada mes, pues. Y además es un mes de recesión con empleos que bajan. Y aún así, digamos, ¿quién pierde con todo esto? Pierden los trabajadores y pierde el fisco. Porque piensen ustedes que el fisco, por ejemplo, el gasto fiscal en estos subsidios creció un 30% en el mes en relación al mismo mes del año anterior. Sí, Manuel, es cruel todo esto porque, como decías tú en el informe, a la final los trabajadores subsidiamos el negocio de los privados y el Estado también subsidia a las AFP. Es injusto de verdad este sistema de AFP para los y las trabajadores. Pero ¿cómo le podemos explicar a la gente común que cree en la propaganda de las AFP y que no tiene la claridad de que verdad la están engañando? Y por otra parte, también quería consultarte, ¿cuál es tu opinión acerca de la reforma previsional que está impulsando el gobierno? ¿Le ves algún tipo de cambio, algo que sea favorable para las mayorías, no para la sociedad anónima? A las dos preguntas te puedo responder de manera muy directa. Si quieres saber a quién beneficia esto, hay que ver quién se opone a los retiros. Cuando hay un retiro, ahí aparecen los verdaderos beneficiarios, pues, de esto. Y los verdaderos beneficiarios son el grupo de grandes empresarios que se quedan todos los meses con este chorro de dinero y lo usan para financiar sus negocios. Ahora, no son todos los empresarios, sino que son fundamentalmente 4 grupos nacionales que controlan el sistema a partir de las compañías de seguro. Mire, de todas las cotizaciones que ha habido en todos estos años, las compañías de seguro se han quedado con la mitad. Las compañías de seguro son cerca de 16 las que trabajan, digamos, con este negocio. Bueno, la mitad de eso ha ido a parar a 4 grupos. Y los 4 grupos, digamos, son reconocidos grupos financieros chilenos. Entonces, ellos son los verdaderos beneficiarios de esto. Y por supuesto que cuando vienen los retiros, aparece una jauría, ¿no es cierto?, de personas que se oponen a esto. Pero ¿quiénes son los que están detrás? Estos grupos. Pues. Le dicen a la gente que esta es plata de ellos. Pero resulta que para que una cosa sea mía, yo tengo que disponer de ella, pues, y no puedo disponer de esto. Y se tiene que hacer una ley donde no hay los votos. No, y no puedo disponerlo, si nunca me la entregan, en definitiva, nunca me la entregan. Los retiros ha sido la única vez que han entregado esto. Bueno, entonces, la segunda cosa de la reforma, yo quiero citar a Hugo Facio, nuestro director. Mire, al final de la presentación del día martes, que presentamos estas cifras, intervino Hugo, que generalmente él está ahí, digamos, pero no interviene porque intervienen otros panelistas que van, qué sé yo. Bueno, esta vez le pedimos que interviniera él. Bueno, y Hugo fue muy categórico, muy duro. Él dijo, mire, lo que está pasando en el Parlamento no va para ninguna parte. No beneficia a los trabajadores. Al contrario,
Para los trabajadores es muy negativo, pero lo que se está discutiendo, en eso ya están de acuerdo en perjudicar a los trabajadores. Él se preguntó, ¿qué es lo que se está discutiendo realmente en este momento? En esta comisión técnica, bueno, ¿qué es lo que se está discutiendo? Y se respondió el mismo Hugo, con otra pregunta. Dijo, ¿se discute subir el 6% estas cotizaciones? Imagínese usted que con un 10% sacan 1.200 millones de dólares. Si sube un 6% adicional, es subirle un 50% de lo que están poniendo los trabajadores. Entonces, es muchísimo realmente. Ahora, se pregunta Hugo eso, dice, ¿están discutiendo eso? ¿Si van a seguir con las cotizaciones actuales o las van a subir? No, dice. Se da por un hecho que las van a subir. En segundo lugar, se está discutiendo si esas comisiones van a ir a los mercados financieros, y Hugo se responde, no, están todos de acuerdo que van a ir a los mercados financieros. ¿Qué es lo que están discutiendo? Ah, bueno, están discutiendo, se pregunta él, si el fisco va a seguir pagando la mayor parte de las pensiones. Tampoco, dan por un hecho que el fisco va a seguir pagando la mayor parte de las pensiones. Entonces, ¿qué es lo que están discutiendo realmente? ¿Cuánto de ese aumento del impuesto a los trabajadores, que son las cotizaciones, supuestamente para sostener a sus mayores, bueno, cuánto de eso lo va a administrar el fisco o las AFP? Y probablemente van a llegar a un entendimiento en que compartan quién lo administra, y después la otra cosa que están viendo es quién van, bueno, a lo más van a llegar, dice Hugo, que una AFP estatal, una cosa así, que no cambie nada el fondo de la cuestión. Entonces Hugo dice, esto tiene que ser rechazado. Hay que rechazar esto, porque esto no va para ninguna parte. Esa es nuestra opinión. Muchas gracias por la claridad, Manuel. Sería una paradoja que el gobierno del presidente Gabriel Boric, que se comprometió además a acabar con las AFP, no solamente se mantuvieran las AFP, sino que aumentara el flujo de transferencia de los salarios. Esto sería una broma, por decir algo, una broma de mal gusto, porque estábamos por sacar las AFP, bueno, y hoy día estaríamos entregándole más dinero. Te quiero llevar una pregunta que tiene un contenido económico, pero también político. El negocio de las pensiones, y nos preguntan a nosotros, tiene muchas aristas y muchas ramificaciones en el poder económico, político y mediático. La gente dice, pero no hemos movilizado, hemos marchado, pero ¿por qué no cambian? ¿Por qué no caen las AFP? Si es mayoritario el sentimiento de repudio a esta industria que se llama industria, ya no es seguridad social, es una industria parasitaria, como lo hemos dicho tantas veces. ¿Por qué ha costado tanto, según tú y para nuestros auditorios, terminar con este negocio tan espurio? ¿Por dónde ves la posibilidad efectiva, Manuel, de terminar? Porque tú llevas años, ya más de 3 décadas, 4 décadas abordando y analizando el tema. Bueno, la situación actual del país es el resultado de eso. La situación actual del país es que estamos viviendo una crisis nacional muy profunda. Ahora, las vías institucionales que se habían abierto para resolver esa crisis que estalló en el estallido, ¿no es cierto?, fueron principalmente dos. Una, el cauce para tener una nueva constitución, la elección de la convención, y lo otro es que se eligió un gobierno que prometía hacer cambios, un gobierno progresista que prometía hacer cambios. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que ese gobierno, en 2 años, ni siquiera presentó realmente una reforma que abordara los dos principales abusos que son los que hay en este momento. El más grande de todos es que los recursos naturales se los llevan 10 empresas y el valor del cobre solamente que extraen equivale a la mitad de todos los ingresos del Estado. O sea, son un Estado esas 10 empresas dentro del Estado, que tiene la mitad de los ingresos del Estado nuestro. Sí. Y se lo regalamos nosotros. Y el segundo es pues. Si se llevan, miren, más de 10.000 millones de dólares, otros se llevan 30.000, estos se llevan más de 10.000 millones de dólares por año. Entonces, es algo muy fuerte. Ahora,
Maquiavelo decía una cosa muy sabia. Decía, ¿para qué le sirve la autoridad? En ese tiempo lo llamaba el príncipe, ¿no es cierto? ¿Para qué le sirve el príncipe al pueblo? ¿Cuál es la base de la legitimidad del príncipe en el pueblo? No es porque sea eh, tenga características personales muy especiales, no. Lo que ocurre es que el príncipe tiene que ser capaz de oponerse a los nobles para que no abusen del pueblo. Pues bien, la autoridad democrática no ha sido capaz de oponerse a estas 10 empresas del cobre que se llevan todo y a estos 4 que se llevan el grueso de las AFP. No ha sido capaz. Y por eso que estamos en la situación que estamos. Ahora, si no hay una fuerza progresista, que el descontento generalizado de la población, la indignación del pueblo que hay, y es un pueblo que está movilizado desde el 18 de octubre, sigue movilizado. La diferencia es que se ha expresado en distintas elecciones y al ver que no se hacían los cambios para los cuales eligieron un gobierno distinto, votaron en contra, pues. Y votaron en contra de la convención también. Ahora, qué es lo que ocurre? Ese pueblo indignado, si no hay una fuerza progresista, el movimiento, por ejemplo, partidos que efectivamente hagan las reformas necesarias con la decisión del presidente Allende, pues. Si no hay eso, ¿quién es el único que gana? Claro. Los canallas, los sinvergüenzas, porque el descontento popular lo canalizan los canallas y los sinvergüenzas. Sí. Y es lo que estamos viendo ahora. Mira, bueno, Entonces, la situación es muy grave. Sí, sí, muchas gracias por la franqueza, Manuel. Estamos con Manuel Riesco de Fundación Senda, vicepresidente, economista, bueno, conocido por muchos, por un largo periodo de tiempo analizando el tema de pensiones en Chile, quizá uno de los más grandes exponentes del tema. Eh, lo que planteaste es relevante y nosotros también creemos que la única forma de resistir esta ofensiva en este contexto político tan complejo es justamente que el mundo del trabajo, los trabajadores, las trabajadoras, salgan a ocupar sus espacios, que desgraciadamente después de la revuelta tan importante vino la pandemia y esta sería la primera posibilidad de retomar la calle. La senadora Fabiola Campillay nos dijo, tenemos que retomar las calles porque las calles gritaban fuerte y claro, no más AFP, no más ISAPRE, salud pública, educación pública, vivienda digna. Bueno, todos esos problemas siguen vigentes y estamos peor. Entonces, queremos darte la palabra para ir terminando por el tiempo, Manuel, porque este domingo sabemos que también vas a participar en esta movilización, en esta marcha, que es una marcha familiar, enérgica, pero pacífica, donde levantamos la reivindicación que por más de 40 años, 30 años venimos planteando, restituir la seguridad social pública, pública. Por favor, Manuel, te dejamos tu último minuto para ti. Yo quiero felicitar a No Más AFP, porque están sacando la cara por lo que el sistema político no está sacando la cara. Todo el sistema político en este momento no está sacando la cara. Es decir, ustedes con esta marcha se están poniendo a la cabeza del descontento popular, pero para darle un cauce constructivo. Reconstruir un sistema de seguridad social. ¿Qué cosa más constructiva que esa, pues? Que las cotizaciones, de partida no subir las cotizaciones, no se necesita subirlas, si ya se está, digamos, recaudando el doble, ¿para qué para subir las cotizaciones? Ni un peso más al mercado de capitales, hay que sacar, digamos, al mercado de capitales de la seguridad social. Hay que hacer seguridad social como tienen todos los países del mundo, pues. Los trabajadores activos tienen que sostener a sus mayores, sí o sí, con cualquier sistema, porque el pan que comen los mayores se lo producen los activos. Nadie más puede sostener, no van a venir los banqueros a sostener a los mayores, tienen que ser los activos. Entonces, bueno, ¿y cómo se financia eso? Se financia de la misma manera, pues si los activos destinan una parte de su salario a sostener buenas pensiones para sus activos, para sus pasivos. Con las que hoy día están aportando, se podrían subir al doble las cotizaciones sin ningún subsidio fiscal.
Entonces, eso es lo que hay que reconstruir. Ese es el camino progresista para canalizar la indignación popular. Y eso, como el sistema político no lo está haciendo, tiene que hacerlo el movimiento sindical. El movimiento No AFP está dando una gran lección con la marcha de este domingo. Ojalá todos lo acompañen. Así esperamos. Bueno, lamentablemente llegó la hora de cerrar esta hora. Te agradecemos enormemente al economista, le agradecemos a Manuel Riesco, también a Gustavo Gatica por ese enlace. No nos podemos ir sin saludar a un una gran persona, Marcos Díaz, y a las regiones que se van a movilizar este domingo, de Arica a Magallanes, a regiones grandes, a regiones pequeñas, a comunas como Panguipulli. En todo el país está aprendiendo. En el norte grande aprendió ya con mucha fuerza. Mira, Panguipulli recién nos acaban de informar que también va a haber una movilización en la plaza de Panguipulli. Es decir, las ciudades se están armando de voluntades para cambiar y recuperar lo que nos pertenece. Creo que muy bien lo dijo Manuel. Así que un abrazo, querido Manuel. Extiéndelo a Hugo, que bueno, un amigo eterno de nosotros, un gran personaje de nuestro país. Toda la fuerza Senda por ese trabajo enorme. Y nos vemos el domingo. Los seguiremos detrás de ustedes, marchados. Sí. Chao. Gracias a todos.